Musashi Miyamoto, el legendario guerrero japonés del siglo XVII, encarna una búsqueda constante de realización espiritual a través del camino del guerrero. Su vida, marcada por duelos y conflictos, no solo refleja habilidades marciales excepcionales, sino también una profunda introspección sobre el significado de la vida y la muerte. En su obra, El libro de los 5 anillos, Musashi comparte sus enseñanzas, no solo como estratega militar, sino como un buscador espiritual en busca de la perfección. Su camino es directo, sin rodeos, y nos invita a explorar nuestra propia senda hacia la realización espiritual. Para Musashi, el arte de la espada no es simplemente el dominio de una habilidad física, sino una manifestación de la mente y el espíritu. En su duelo legendario contra Sasaki Kojiro, Musashi no solo demuestra su destreza con la espada, sino también su capacidad para controlar sus emociones y mantener la calma en situaciones extremas. A través del combate, Musashi busca la trascendencia del ego y la conexión con el universo. Su enfoque directo y claro nos recuerda que la realización espiritual no es un camino fácil, pero esencial para alcanzar la verdadera maestría. En su búsqueda de la realización espiritual, Musashi nos insta a mirar más allá de las apariencias y conectar con la esencia misma del ser. Para él, la verdadera victoria no se encuentra en la derrota del enemigo externo, sino en la superación de los obstáculos internos. Musashi nos enseña que la verdadera batalla se libra en el corazón y la mente, donde nuestras dudas y miedos pueden ser nuestros peores enemigos. Su enfoque humano y directo nos invita a enfrentar nuestros propios demonios y encontrar la paz interior. La realización espiritual, según Musashi, no se limita al campo de batalla, sino que se extiende a todas las áreas de la vida. En el libro de los 5 anillos, Musashi expone su filosofía sobre la estrategia, donde la mente flexible y adaptable es clave para alcanzar la victoria. Su enfoque práctico y sin rodeos nos enseña a enfrentar los desafíos de la vida con determinación y claridad de propósito. Musashi nos recuerda que la realización espiritual no es un fin en sí mismo, sino un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Para Musashi, la muerte es parte integral de la vida y una poderosa maestra en el camino hacia la realización espiritual. En su duelo final, Musashi enfrenta su propia mortalidad con serenidad y aceptación. Su ejemplo nos inspira a abrazar nuestra propia finitud y vivir cada momento con plenitud y propósito. Musashi nos enseña que la verdadera realización espiritual no se encuentra en la evasión de la muerte, sino en la aceptación de su inevitabilidad. Su mensaje, directo y claro, nos desafía a vivir con valentía y autenticidad, sabiendo que la muerte es solo el principio de un nuevo camino. La realización espiritual, según Musashi Miyamoto, es un viaje personal y profundo hacia la trascendencia del ego y la conexión con el universo. Su enfoque directo y claro nos invita a enfrentar nuestros miedos y dudas con valentía y determinación. A través del arte de la espada, la estrategia y la aceptación de la muerte, Musashi nos muestra que la verdadera maestría no se encuentra en la victoria externa, sino en la conquista de nuestros propios demonios internos. Su legado perdura como un faro de sabiduría y guía en nuestro propio viaje hacia la realización espiritual. Musashi Miyamoto no aboga por la complicación en el camino hacia la realización espiritual. Al contrario, su filosofía se basa en la simplicidad y la claridad de propósito. En un mundo lleno de distracciones y complejidades, Musashi nos recuerda la importancia de volver a lo básico, de centrarnos en lo esencial. Su enfoque directo y humano nos enseña a despojarnos de las capas superfluas y a enfocarnos en lo que realmente importa en nuestras vidas. La realización espiritual, según Musashi, no requiere de grandes gestos o hazañas heroicas, sino de una profunda conexión con uno mismo y con el universo que nos rodea. En su búsqueda de la realización espiritual, Musashi reconoce la importancia del equilibrio entre la mente y el cuerpo. Para él, la verdadera maestría no se alcanza solo a través del entrenamiento físico, sino también a través del desarrollo mental y espiritual. Musashi nos enseña que la fuerza exterior solo puede llevarnos hasta cierto punto, pero es la fortaleza interior la que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación.
Su enfoque directo y claro nos insta a cultivar tanto nuestra mente como nuestro cuerpo en busca de la armonía y el equilibrio que nos conducirá hacia la realización espiritual. En su camino hacia la realización espiritual, Musashi nos anima a explorar nuestro interior y descubrir nuestra verdadera naturaleza. Para él, el autodescubrimiento es el primer paso hacia la transformación personal y la verdadera maestría. Musashi nos enseña que solo cuando nos conocemos a nosotros mismos podemos alcanzar nuestro máximo potencial y encontrar la paz interior que tanto anhelamos. Su enfoque directo y humano nos desafía a mirar más allá de las máscaras que hemos creado para nosotros mismos y a abrazar nuestra autenticidad con valentía y aceptación. El legado de Musashi Miyamoto perdura como un faro de sabiduría y guía en nuestro propio viaje hacia la realización espiritual. Su enfoque directo y claro nos recuerda la importancia de enfrentar nuestros miedos y dudas con valentía y determinación. Imaginemos que estamos ante un horizonte vasto, uno que se extiende infinitamente. La idea de que todos somos infinitos es poderosa, ¿verdad? Pero, ¿cómo se conecta con las enseñanzas de Musashi Miyamoto y el estoicismo? Vamos a adentrarnos en un viaje para explorar esta idea desde perspectivas tan diversas como apasionantes. La vida de Miyamoto Musashi, el legendario espadachín samurái del Japón feudal, es un relato fascinante. En su obra magna, El libro de los 5 anillos, Musashi destaca la importancia de la mente libre de límites, una mente que se expande como el universo mismo. ¿Qué significa esto en realidad? Imagina que somos como el cielo, siempre en evolución, siempre creciendo. Las enseñanzas de Musashi nos invitan a abrazar la fluidez de la existencia, a reconocer que nuestros límites son autoimpuestos. En esencia, somos infinitos en nuestro potencial si nos liberamos de las restricciones autoimpuestas por miedos, dudas o creencias limitantes. Ahora, hablemos del estoicismo, una filosofía que nos invita a aceptar lo que no podemos cambiar y a encontrar la serenidad en medio del caos. En palabras del gran estoico Marco Aurelio, eres un alma, tienes un cuerpo. Esta noción resuena con la idea de la infinitud. Somos más que nuestras formas físicas, somos seres ilimitados en nuestra capacidad para adaptarnos, aprender y crecer. El estoicismo nos enseña a vivir de manera virtuosa, a aceptar las circunstancias como parte inherente de la vida y a no dejar que las limitaciones externas determinen nuestra verdadera grandeza interior. En última instancia, nos desafía a reconocer nuestra infinitud al trascender las adversidades y encontrar fuerza en la calma interior. Ahora permíteme sumergirte en un cuento. Imagina a un joven samurái, inspirado por las enseñanzas de Musashi, quien un día se cruza con un filósofo estoico. Juntos, estos dos buscadores de la verdad y el autoconocimiento emprenden un viaje para descubrir la profundidad de su ser. Se encuentran en un cruce de caminos, cada uno con su perspectiva única pero complementaria. El samurái, imbuido con el espíritu de Musashi, habla de la importancia de la adaptabilidad, la destreza y la mente sin límites, mientras que el estoico expone la fortaleza de aceptar lo inevitable y la importancia de la virtud en medio de la adversidad. En su viaje enfrentan desafíos, desde batallas físicas hasta conflictos internos. Sin embargo, cada obstáculo se convierte en una oportunidad para expandir su comprensión de la infinitud dentro de sí mismos. Descubren que la verdadera grandeza no reside en la habilidad de blandir una espada o en resistir el dolor, sino en la capacidad de abrazar su naturaleza infinita. La mente flexible, la voluntad resiliente y el corazón lleno de compasión. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas? La respuesta yace en recordar que somos seres en constante evolución, capaces de adaptarnos, aprender y superar desafíos. La infinitud reside en nuestra capacidad para trascender las limitaciones autoimpuestas y abrazar la amplitud de posibilidades que la vida ofrece. Imagina un jardín zen, donde la arena se extiende sin límites aparentes. Cada trazo en la arena representa una elección, una acción, un pensamiento. En este jardín, Musashi nos enseña que cada trazo es una oportunidad para perfeccionar nuestra habilidad, para pulir nuestra mente y nuestro espíritu.
El camino hacia la maestría, como Musashi lo entendía, no es un destino final, sino un viaje interminable de autodescubrimiento y crecimiento. Cada combate, cada encuentro, es una oportunidad para aprender, crecer y evolucionar. Esta mentalidad nos recuerda que somos infinitos en nuestra capacidad para mejorar, para alcanzar nuevas alturas de habilidad y conocimiento. El estoicismo, por otro lado, nos invita a mirar hacia adentro. Nos recuerda que la verdadera libertad yace en nuestra capacidad para controlar nuestras percepciones y acciones, en lugar de intentar controlar el mundo exterior. Esta filosofía nos muestra que somos infinitos en nuestra capacidad para cultivar la virtud, la sabiduría y la fortaleza interior, incluso cuando las circunstancias externas parecen limitarnos. Pero ¿qué significa ser infinito en un mundo que a menudo parece lleno de límites y restricciones? Esta es la pregunta que tanto Musashi como los estoicos abordarían con sus enseñanzas. Imagina a Musashi en medio de un duelo. En lugar de enfocarse únicamente en la espada, su mente se expande para abarcar todo el campo de batalla. Él no solo ve al oponente, sino que comprende el flujo de la naturaleza y la interconexión de todas las cosas. Imagina a un artista del pincel siguiendo los pasos de Musashi en la búsqueda de la perfección en su arte. Este artista comprende que cada trazo es una expresión única de su infinitud interior. Cada pincelada es una manifestación de su potencial ilimitado para crear belleza a partir de la nada, similar a cómo Musashi veía cada movimiento de la espada como una expresión de su mente sin límites. Del mismo modo, un seguidor del estoicismo se enfrenta a desafíos con una calma inquebrantable. En lugar de sucumbir al miedo o la ira ante la adversidad, abraza la situación como una oportunidad para ejercer su infinitud interior, el poder de la voluntad y la virtud. Ambas filosofías, a su manera, nos instan a abrazar nuestra infinitud interior, a reconocer que somos más que nuestras circunstancias externas, más que nuestras habilidades actuales, más que nuestras limitaciones autoimpuestas. La clave para integrar esta noción de infinitud en nuestra vida diaria radica en la práctica constante y la mentalidad abierta. Se trata de cultivar la curiosidad, de desafiar nuestras propias percepciones y creencias limitantes y de abrazar la idea de que somos seres en constante evolución. Imagina a un joven aprendiz de samurái, inspirado por Musashi, que se esfuerza por perfeccionar su habilidad con la espada. En su búsqueda de la maestría, se enfrenta a desafíos que podrían desanimar a muchos. Sin embargo, en lugar de ceder ante la duda, se aferra a la idea de su infinitud interior. Reconoce que cada desafío es una oportunidad para crecer, para expandir su habilidad y su entendimiento. Al igual que este aprendiz, cada uno de nosotros tiene la capacidad de abrazar su infinitud interior en el camino hacia la automejora. No se trata solo de buscar la perfección, sino de entender que el viaje mismo es infinito, lleno de posibilidades y oportunidades para aprender, crecer y evolucionar. La idea de que todos somos infinitos nos desafía a abandonar la complacencia, a rechazar la idea de que estamos limitados por circunstancias externas o por nuestras habilidades actuales. Nos recuerda que la grandeza yace en nuestra capacidad de trascender esas limitaciones autoimpuestas, de buscar constantemente la excelencia y la autenticidad en cada aspecto de nuestras vidas. Este guerrero reflexiona sobre su viaje, un recorrido donde abrazó su infinitud interior, aprendiendo de cada desafío, encontrando fortaleza en la adversidad y hallando serenidad en medio del caos. No es solo el espadachín hábil, sino un individuo cuya esencia se expande más allá de las fronteras físicas, más allá de las limitaciones autoimpuestas. En su contemplación se da cuenta de algo revelador. La verdadera belleza de la vida reside en su fluidez, en la danza constante entre la certeza y lo desconocido. Reconoce que la infinitud no es solo un estado estático de potencial ilimitado, sino un viaje dinámico, una danza eterna entre la automejora y la aceptación. Este samurái comprende que la clave para vivir una vida plena radica en abrazar la dualidad de la infinitud, la búsqueda constante de mejora y el aceptar con serenidad lo que no puede cambiar.
se da cuenta de que la grandeza no se encuentra en la perfección, sino en el proceso mismo de convertirse en uno con su infinitud interior. Y así, este guerrero decide continuar su viaje, no como un destino final, sino como una aventura interminable hacia la profundidad de su ser. Se adentra en la noche, sintiendo el palpitar del universo dentro de él, recordando que en cada momento, en cada experiencia, yace la oportunidad de abrazar su infinitud y expandir su ser más allá de lo concebido. Y mientras el sol se desvanece en el horizonte, él se sumerge en la oscuridad, listo para abrazar lo desconocido con valentía, sabiendo que dentro de esa oscuridad reside la promesa de descubrimientos infinitos, de crecimiento continuo y de una vida vivida en resonancia con la vastedad del universo. Y así, la historia de este samurái nos recuerda que todos tenemos dentro de nosotros la llama de la infinitud, una llama que arde eternamente, invitándonos a explorar, a crecer y a abrazar la magnificencia de ser seres ilimitados en un universo igualmente infinito. En un mundo donde la mente divaga entre el pasado y el futuro, las enseñanzas de Musashi nos ofrecen un camino para encontrar la paz interior y la realización personal. La primera lección que Musashi nos enseña es la importancia de estar completamente presentes en cada momento. Nos recuerda que el único momento que realmente tenemos es el ahora, y que aferrarnos al pasado o preocuparnos por el futuro solo nos impide experimentar plenamente la vida. En su famoso tratado, El libro de los 5 anillos, Musashi escribe: «La estrategia es el arte de controlar el tiempo». En este sentido, controlar el tiempo significa estar completamente presente en el momento presente, conscientes de nuestras acciones y del entorno que nos rodea. Aceptar este momento presente, con todas sus imperfecciones y desafíos, es el primer paso hacia la aceptación espiritual. Musashi nos enseña que la verdadera fuerza proviene de aceptar la realidad tal como es, en lugar de resistirse a ella. Al aceptar plenamente nuestras circunstancias, liberamos una cantidad increíble de energía que de otra manera se desperdiciaría en la lucha contra lo inevitable. Sin embargo, la aceptación no implica pasividad. Musashi también nos enseña la importancia de la acción decisiva y enérgica en el momento presente. Él era un maestro en el arte de la espada y entendía que la vida está llena de desafíos que requieren una respuesta rápida y efectiva. En lugar de preocuparnos por lo que podría suceder en el futuro, Musashi nos insta a tomar medidas audaces aquí y ahora, confiando en nuestra intuición y habilidades para guiar nuestras decisiones. En su obra El camino del guerrero, Musashi escribe: «La verdadera victoria es la victoria sobre uno mismo». Esta frase encapsula la esencia de su filosofía. El mayor desafío al que nos enfrentamos es el de dominar nuestras propias mentes y emociones. Aceptar espiritualmente significa reconocer nuestras debilidades y limitaciones, pero también reconocer nuestro potencial ilimitado para crecer y transformarnos. Es un viaje interior que requiere coraje, determinación y humildad. Las enseñanzas de Musashi Miyamoto nos invitan a vivir en el presente con plena conciencia y aceptación espiritual. Nos recuerdan que la vida es un flujo constante de momentos y que nuestra verdadera fuerza reside en nuestra capacidad para enfrentar cada momento con valentía y determinación. Al adoptar este enfoque directo y claro, podemos encontrar la paz interior y la realización personal que tanto anhelamos. Musashi Miyamoto no solo nos enseña a vivir en el presente y aceptarnos espiritualmente, sino que también nos insta a encontrar el equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Para él, el camino del guerrero no se limita únicamente al dominio de las artes marciales, sino que abarca todas las facetas de nuestra existencia: cuerpo, mente y espíritu. En su tratado, El libro de los 5 anillos, Musashi hace hincapié en la importancia de cultivar todas nuestras habilidades, tanto físicas como mentales. Nos insta a entrenar nuestro cuerpo para que sea fuerte y ágil, capaz de enfrentar los desafíos físicos que la vida nos presenta. Pero también nos recuerda que el verdadero poder proviene de una mente clara y enfocada, capaz de discernir la verdad en medio del caos.
El equilibrio entre el cuerpo y la mente es fundamental para alcanzar la excelencia en cualquier campo de la vida. Musashi nos enseña a no descuidar ninguna de estas áreas, sino a cultivarlas de manera equilibrada para alcanzar nuestro máximo potencial. Solo cuando estamos en armonía con nosotros mismos podemos enfrentar los desafíos externos con confianza y determinación. Pero Musashi va más allá del equilibrio físico y mental. También nos habla del equilibrio espiritual. Para él, el verdadero guerrero es aquel que ha encontrado paz interior y vive en armonía consigo mismo y con el universo. Esto implica aceptar la dualidad de la vida, reconocer la interconexión de todas las cosas y vivir en armonía con los principios universales de la verdad y la justicia. En su obra El camino del guerrero, Musashi escribe: «Conviértete en uno con la naturaleza». Esta frase resume su enseñanza sobre el equilibrio espiritual. Al reconocer nuestra unidad con el universo, encontramos paz interior y serenidad en medio del caos. Ya no luchamos contra las corrientes de la vida, sino que nos dejamos llevar por ellas, confiando en que todo sucede según el plan divino. Las enseñanzas de Musashi Miyamoto nos invitan a encontrar el equilibrio en todas las áreas de nuestra vida: cuerpo, mente y espíritu. Nos recuerdan que la verdadera fuerza proviene de la armonía interior y que solo cuando estamos en paz con nosotros mismos podemos enfrentar los desafíos externos con confianza y determinación. Al adoptar este enfoque, podemos encontrar la paz interior y la realización personal que tanto anhelamos, viviendo plenamente en el presente y aceptándonos espiritualmente. Para Musashi Miyamoto, el camino hacia la aceptación espiritual y la vivencia plena del presente no es un proceso complicado o inalcanzable reservado solo para unos pocos privilegiados. Al contrario, es un camino que está al alcance de todos, independientemente de su situación o circunstancias. Nos recuerda que la verdadera transformación comienza desde dentro y que cada uno de nosotros tiene el poder de moldear su propia vida según su voluntad y determinación. Una de las lecciones más poderosas que Musashi nos ofrece es la idea de que el verdadero enemigo no está fuera de nosotros, sino dentro. Nos enseña a mirar hacia adentro y a enfrentar nuestros miedos, dudas y limitaciones con valentía y determinación. Solo cuando nos liberamos de las cadenas de la mente podemos experimentar la verdadera libertad y plenitud. El camino hacia la aceptación espiritual no es un camino fácil ni exento de obstáculos. Musashi mismo experimentó numerosos desafíos y dificultades a lo largo de su vida, desde la pérdida de su familia hasta la lucha por encontrar su propósito y significado en el mundo. Sin embargo, en lugar de rendirse ante la adversidad, Musashi la abrazó como una oportunidad para crecer y aprender. Nos enseña que nuestras experiencias más difíciles son nuestras mayores maestras y que cada desafío nos ofrece la oportunidad de descubrir nuestro verdadero ser. Aceptar espiritualmente significa abrazar todas las facetas de nuestra humanidad, tanto las luces como las sombras. Musashi nos insta a aceptar nuestras imperfecciones y defectos con compasión y amor, reconociendo que son parte integral de nuestra experiencia humana. Solo cuando nos aceptamos plenamente a nosotros mismos, con todas nuestras fortalezas y debilidades, podemos experimentar la plenitud del ser y vivir en armonía con el universo. En su obra El libro de los 5 anillos, Musashi escribe: «El verdadero arte de la guerra es conquistar uno mismo». Esta frase resume la esencia de su enseñanza sobre la aceptación espiritual. El verdadero enemigo no está afuera, sino dentro de nosotros. Solo cuando conquistamos nuestras propias mentes y emociones podemos encontrar la paz interior y la realización personal que tanto anhelamos. En conclusión, las enseñanzas de Musashi Miyamoto sobre la aceptación espiritual y la vivencia plena del presente son más relevantes que nunca en el mundo moderno. Nos recuerdan que la verdadera fuerza proviene de dentro y que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar su propia vida según su voluntad y determinación. Al adoptar este enfoque, podemos encontrar la paz interior y la realización personal que tanto anhelamos, viviendo plenamente en el presente y aceptándonos espiritualmente.
Iniciar un viaje interior comienza enfrentándonos, en primer lugar, a nuestra propia sombra. Este aspecto representa un estrecho y desafiante camino, un paso ineludible para aquellos que buscan la profundidad dentro de sí mismos. El autoconocimiento se vuelve crucial para comprender la verdadera identidad. Mientras permanecemos desatentos, nuestras limitaciones persisten, convirtiéndonos ocasionalmente en marionetas de miedos ocultos, traumas pasados, prejuicios arraigados e incluso habilidades no exploradas. Cada uno de nosotros encuentra la parte oscura e inconsciente de nuestra mente, influyendo en pensamientos y acciones. Esta parte, identificada por Carl Jung, representa un eslabón crucial, pero complejo y a menudo malinterpretado de su legado filosófico. Enfrentar la sombra no es una tarea sencilla. Se asemeja a abordar algo que reside fuera de nuestra conciencia. Es posible y extremadamente relevante para comprender la condición humana, conocernos a nosotros mismos, fomentar la curación y alcanzar el potencial no explorado. Jung describía este proceso como alcanzar una totalidad psicológica. Así que los invito a aventurarnos en este fascinante viaje hacia el núcleo desconocido y sombrío de la psique. Iluminemos, exploremos desde diversas perspectivas y aprendamos a manejarlo de manera efectiva. Comencemos explorando la naturaleza de la sombra. De manera simplificada, la sombra es esa parte oscura de nuestra psique oculta a nuestra conciencia. Representa una fuente de prejuicios, traumas, heridas no cicatrizadas, pero también de un vasto potencial. Comprenderla es un desafío, y así como muchos de los conceptos de Jung, analistas junguianos como Robert Johnson ofrecen una visión valiosa. La sombra incluye todas las cualidades que preferimos ocultar, como la cobardía, la pereza, el egoísmo, la avaricia, entre otras. Representa la cara oculta del ego, la parte de nosotros que rechazamos admitir o enfrentar. La negación de la sombra puede fortalecerla, permitiendo que influya en nuestras vidas de manera descontrolada. Es crucial destacar, como señalaba Jung con frecuencia, que la sombra no es exclusivamente negativa. Esta visión es compartida por muchos psicólogos y terapeutas junguianos, cuestionando incluso el uso del término sombra debido a su connotación intrínsecamente oscura. La idea de que la sombra tiene aspectos no enteramente negativos merece una reflexión profunda. El psicólogo James Hillman enseña que reconocer nuestra propia sombra es como familiarizarse con la oscuridad del ser, un depósito de creatividad y tesoros ocultos. No todo en la sombra es negativo, y esta reflexión nos lleva a una analogía mitológica. Así como un héroe se aventura en un bosque oscuro enfrentando monstruos feroces, también descubre aliados, tesoros y, lo más importante, a sí mismo y su propósito. Esta jornada es un desafío inmenso. Como enfatizaba Jung, requiere apartarse de los caminos conocidos de la vida, algo a lo que resistimos instintivamente, buscando resultados claros y olvidando que estos resultados son frutos de una travesía a través de la oscuridad. El territorio psíquico no mapeado es lo que debemos atravesar para lograr un verdadero crecimiento, curación y la totalidad mencionada por Jung. No hay atajos. Es indispensable sumergirse, aunque sea dolorosamente, en las partes más oscuras de la propia mente. Podemos preguntarnos, ¿por qué embarcarse en este viaje? ¿Qué se gana al enfrentar la sombra? La respuesta es compleja y rica. Imaginen el poder de liberarse, o al menos reducir, la influencia de esas fuerzas invisibles en la mente. Piensen en la posibilidad de superar prejuicios, curar debilidades y descubrir fuerzas ocultas. Consideren cómo esto podría aumentar la confianza y ser transformador, permitiendo ver más allá de las limitaciones de la mente. El trabajo de la sombra es esencial para lograr esa claridad, pero es crucial entender que el objetivo no es el éxito convencional. A menudo, este viaje nos lleva lejos de los caminos conocidos de la vida y a corto plazo puede que no sea ventajoso financieramente. Muchos llegan a la conclusión de que, a pesar de los logros profesionales, hay un vacío, una falta de satisfacción profunda en el alma. Entonces, ¿qué se gana al enfrentar nuestra sombra? En mi opinión, y más importante aún en la de Jung, es nuestra alma. Se trata de descubrir el alma, de llegar a ser quienes realmente somos,
de comprender nuestra esencia y alcanzar una forma de plenitud. Jung comparaba a cada uno de nosotros con un gran árbol, creyendo que todos poseemos un potencial complejo, único e inmenso por desentrañar. Para alcanzar ese potencial, sugería seguir nuestra propia ley, nuestro camino individual, resistiendo las influencias externas, apartándonos de los caminos trillados y las expectativas ajenas. La clave para alcanzar este potencial incomparable está en descubrir e integrar la sombra, sumergiéndonos en las profundidades de nuestra psique. Al explorar estos territorios oscuros, obtenemos una comprensión más completa de nuestras fuerzas, prejuicios, debilidades y limitaciones. Reflexionen sobre los patrones inconscientes que se despliegan en sus vidas. ¿Con cuánta frecuencia actúan por hábito o se encuentran procrastinando sin motivo aparente? Estos comportamientos recurrentes pueden ser manifestaciones de nuestra sombra. Al integrar nuestra sombra, nos volvemos menos propensos a proyectar nuestros aspectos oscuros en el mundo y en los demás. Reflexionen sobre la frecuencia con la que esto ocurre a nivel global y cómo muchos de los problemas mundiales son causados por esa proyección de la sombra. La atribución desproporcionada de culpa, las generalizaciones sobre grupos enteros, los chivos expiatorios, todas estas son formas de proyección de la sombra, representando uno de los trastornos psíquicos más profundos existentes. Jung amplió esta visión destacando que la sombra no es solo un fenómeno personal, sino también colectivo. Existe una sombra colectiva de la humanidad, una sombra de las naciones. Presenciamos cómo esta sombra colectiva desborda en corrientes tóxicas y en las atrocidades de la guerra. Este concepto, como la mayoría de las ideas de Jung, se aplica tanto a nivel individual como colectivo. Antes de avanzar hacia la parte práctica de esta fascinante inmersión, explorando concretamente el trabajo con la sombra, es crucial contextualizar y entender el concepto en su totalidad. El trabajo de la sombra es un paso fundamental en el proceso que Jung denominó individuación, el camino hacia la completitud. No tenemos tiempo suficiente para explorar a fondo la individuación, pero esbozar rápidamente sus etapas principales nos ayudará a contextualizar cómo se integra el trabajo de la sombra en este proceso. La individuación es exacta, pero generalmente se divide en 4 o 5 fases. La primera es la transición de una vida dominada por el ego y la persona al trabajo de la sombra, explorando las partes desconocidas de la mente. El segundo paso implica encontrar e integrar la anima o animus, los aspectos femeninos o masculinos de la psique, seguido por el encuentro simbólico con el anciano sabio, culminando en la unificación de estos elementos en una totalidad, identificándose con lo que Jung llamó el self, una especie de conciencia colectiva. Este proceso, como todo en Jung, es rico en simbolismo y arquetipos, pero también lleno de practicidad y sabiduría aplicable. La sombra, específicamente, es un territorio complejo, lleno de matices y capas que podríamos explorar extensamente. Mi objetivo ahora es centrarme en el aspecto práctico. Quiero ofrecer algunas ideas sobre cómo pueden conocer su sombra y comenzar a trabajar con ella, convirtiendo este concepto casi mítico en una realidad tangible y un camino hacia la evolución personal. Lo que compartiré ahora es una mezcla de diversas fuentes. Lecturas de Jung, percepciones de analistas junguianos como Marie-Louise von Franz, Robert Johnson y James Hillman, conversaciones en podcasts con psicólogos y un poco de mi propia experiencia. Consideren esto como un toque sutil en su viaje de descubrimiento. Pero antes de sumergirnos en los detalles, es crucial comenzar con una mentalidad específica. Comprométanse a mantenerse curiosos y serios acerca de su propia mente, normalizando la exploración de sus pensamientos y comportamientos. En la práctica, esto significa estar alerta cada vez que surja el deseo de reprimir emociones, tener un estallido emocional, sentirse desencadenado o repetir patrones de comportamiento perjudiciales. Es esencial comprometerse a ser consciente en estos momentos, esforzándose por rastrear sus comportamientos hasta sus orígenes. Comprendan que este no es un proceso simple y raramente encontrarán todas las respuestas de inmediato. Es una disposición esencial para tener. Una técnica central empleada por Jung en su práctica analítica, especialmente en el trabajo con la sombra, era la imaginación activa.
Este enfoque implica un diálogo directo con el inconsciente, navegando a través de imágenes, símbolos y visualizaciones. En este proceso, un terapeuta especializado guía y estimula la expresión del inconsciente, permitiendo percibir aspectos de sí mismos que serían inaccesibles solos. Más que eso, un terapeuta calificado conducirá hacia territorios incómodos, alentando la manifestación de estos elementos sombríos en un entorno libre de juicios y censura. Este enfoque, que ofrece percepciones profundas sobre el contenido oculto, puede sonar abstracto. Esto nos lleva a preguntarnos de dónde vienen estos materiales inconscientes, cuáles son las imágenes en las que se centran durante este proceso. Esto nos lleva al siguiente punto importante. El segundo método para explorar la sombra es el análisis de los sueños o el trabajo con los sueños. Tanto Jung como muchos otros terapeutas creen que los sueños son cruciales, originados en el inconsciente, incluyendo pistas sobre la sombra. El enfoque junguiano para el análisis de sueños, similar a la imaginación activa, consiste en centrarse en las imágenes de los sueños, descifrando símbolos, motivos y temas para desentrañar el material inconsciente o sombrío. Por ejemplo, un sueño con figuras enigmáticas, emociones intensas como el miedo o la sensación de un poder inusual es un ejemplo clásico de un sueño de la sombra. La sombra intenta comunicarse simbólicamente con la parte consciente de la mente. En todos estos casos, estos sueños son más que simples imágenes. Son portales a un vasto depósito de información inconsciente, una especie de sistema radicular de datos ocultos bajo la superficie de la imagen onírica. Esto nos lleva al tercer método para explorar la sombra, que implica el registro regular de información en un diario, una práctica conocida como escritura reflexiva. Mantener diarios de sueños es crucial, especialmente si están trabajando con un terapeuta junguiano o siguiendo los métodos de Jung por su cuenta. Mostrar las imágenes y mensajes del inconsciente presentes en los sueños es importante, haciéndolo inmediatamente después de despertar y con el máximo detalle posible, incluso los más pequeños que pueden resultar significativos. La escritura reflexiva va más allá de los sueños, abarcando el registro de pensamientos y sentimientos cotidianos. Con el tiempo, este hábito permite identificar patrones emergentes, ofreciendo una ventana a la sabiduría oculta en comportamientos y emociones. Esta práctica requiere honestidad y la disposición de enfrentar miedos, dudas y prejuicios, así como reconocer aspectos positivos. Para aquellos interesados en ejemplos de esta práctica, los escritos personales de Jung son un tesoro. El libro rojo, por ejemplo, es altamente esotérico y romántico, pero ofrece una visión de cómo realizar este trabajo contemplativo profundo a través de la escritura reflexiva y el arte. De hecho, la creatividad y la autoexpresión pueden ser herramientas poderosas en el trabajo con el inconsciente y la sombra, como complemento a la escritura reflexiva. Finalmente, quiero hablar de la meditación y por qué es una herramienta efectiva en el trabajo de la sombra. La meditación nos ayuda a desarrollar claridad mental, permitiéndonos sintonizar con nuestro mundo interior y ofreciendo una visión más clara de las partes inconscientes de nuestra mente. Aunque no es completamente posible visualizar el inconsciente con total claridad, cualquier mejora en la comprensión de sus orígenes y manifestaciones en la mente consciente es increíblemente valiosa. Cuando menciono la meditación, me refiero a varias técnicas, pero en este contexto hablo específicamente sobre el acto de observar honestamente los propios pensamientos, de ser testigo de la actividad mental. Esto puede incluir enfocarse en las causas de la ansiedad, la depresión, los sentimientos negativos o, por el contrario, momentos de fuerza y confianza. Con el tiempo, este ejercicio nos conduce de nuevo a los procesos inconscientes subyacentes. En una nota más personal, creo firmemente que el trabajo con plantas medicinales y moléculas visionarias puede ser extremadamente relevante en este campo. Hay una razón por la cual el término psicodélico se traduce literalmente como manifestación de la mente. Estas sustancias tienen la capacidad de sacar a la luz aspectos de nuestra mente de los cuales normalmente no somos conscientes. Revelan cosas que preferiríamos olvidar, arrepentimientos, gratitudes y mucho más. Esto no es una lista exhaustiva, y ni siquiera Jung lo consideraría una ciencia exacta. Esta idea fue reforzada por una cita que refleja el mismo sentimiento.
Generalmente no hay una técnica definitiva para asimilar la sombra. Es más un proceso que se asemeja a la diplomacia o al arte de gobernar. Es importante reconocer que este no es un camino con un punto de llegada definido. Nunca se alcanza la integración total de la sombra o la conclusión del proceso de individuación. Sin embargo, es posible lograr un progreso significativo. A pesar de que esto puede parecer confuso e incluso doloroso a corto plazo, es extremadamente valioso. Este esfuerzo trae un crecimiento real, una curación verdadera, un poder auténtico y, creo, una vida más significativa y llena de misterio. Enfrentar la sombra no es solo una búsqueda individual, sino también un llamado a la transformación colectiva. La proyección de la sombra a niveles personales y globales es una fuente de innumerables problemas, desde la atribución desproporcionada de culpa hasta conflictos a gran escala. Reconocer e integrar la sombra puede crear una base sólida para la comprensión mutua y la curación a escala global. Entonces, ¿qué parte de tu sombra estás dispuesto a explorar?